Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a la Cámara de Comercio de Madrid. Soy Elena Hernández, como gerente del Club Cámara Madrid. Una vez más, es un placer acogerles hoy en esta nueva sesión que celebramos de la mano de nuestro socio corporativo Leighton. Leighton es una consultora con 27 años de experiencia asesorando a empresas a financiar su innovación y acceder a incentivos fiscales, lo que le ha permitido convertirse en líder mundial. Solo en España cuentan con más de 400 expertos dedicados a sus clientes. Abordaremos el Tax Lease, una solución avanzada de financiación para proyectos de I+D+I que permite aprovechar los incentivos fiscales, reducir costes y atraer inversión privada para el desarrollo de tecnologías innovadoras. Tenemos la fortuna de contar con uno de sus profesionales más destacados en este ámbito, como es Carlos Rodríguez Aparicio, director de Inversiones y Relaciones Corporativas en Leighton, que cuenta con más de 20 años de experiencia. En la actualidad, Carlos está especialmente enfocado a la creación de valor para su cartera de clientes y partners, desarrollando actividades de estructuraciones económico-financieras y apoyar el desarrollo de proyectos de I+D+I, en buena parte debido a su formación en ingeniería y negocios. Nos va a mostrar cómo este modelo Tax Lease, empresas y proyectos pueden asociarse con inversores privados en una colaboración estratégica donde ambas partes obtienen beneficios. Los inversores optimizan su carga fiscal y las empresas obtienen los recursos necesarios para avanzar en sus proyectos, su competitividad e innovación. Buenos días, Carlos. Un verdadero placer contar contigo. Buenos días, Elena. Muchas gracias y sobre todo eso, el primer agradecimiento es a la Cámara por brindarnos aquí la oportunidad de llegar a toda esta gente en esta sesión que vamos a intentar que sea, pues bueno, lo más interesante posible. Además, creo que vamos a hablar de una herramienta que en esta última fase del año gana especial interés, sobre todo para la parte inversora, pero bueno, vamos a intentar contar un poco cómo funciona de este a oeste, de norte a sur, y que la gente lo pueda entender en su mayor medida y sobre todo, siempre digo que oírme hablar a mí de continuo pues puede ser un poco más monótono. Quien tenga cualquier cuestión la puede ir lanzando sobre la marcha vía el chat y estaremos atentos para intentar responderlo de la forma más ágil. Vale, antes de darte paso, Carlos, permíteme recordar un par de detalles. Uno, que efectivamente podréis lanzar vuestras preguntas a través del chat. Roberto estará encantado a lo largo de su intervención de darles respuesta y si no, intentaré yo también echarle una mano, porque es verdad que estar atento al chat a veces en ocasiones, depende del ritmo, pues puede ser, pero entre los dos daremos paso a las preguntas que nos lancéis. Y también muy importante, por favor, identificaros en el chat con nombre completo y empresa. Nos ayudáis muchísimo a comunicarnos con vosotros correctamente. Y sin más, cedo la palabra a Carlos. Muchas gracias. Cuando quieras, adelante. Os dejo en las mejores manos. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Elena. Adelanto que obviamente tengo preparada una presentación de la que ya estáis viendo la primera slide de fondo. Esta presentación, después de la jornada, la querremos compartir con todos para que la tengáis de base y para si surge cualquier duda, pues que podáis apoyaros en ella. Aún así, no diré que me voy a ceñir a ella de forma súper específica, ya que pues, incluye también una breve presentación de quiénes somos en Leighton para que tengáis esa noción y sepáis por qué os podemos hablar de toda esta herramienta del Tax Lease, ¿vale? Para quien tenga poco tiempo, puedo hacer un resumen antes de presentar nada diciendo que el Tax Lease consiste en una herramienta que lo que permite es a las empresas que desarrollan proyectos de I+D o de innovación monetizar sus derechos de deducción vía una financiación privada. ¿Vale? Y con esto lo que conseguimos es transferir esos derechos fiscales a los inversores y que llegue un importe de monetización a los que desarrollan los proyectos. Con esto, ¿qué es lo que se consigue? A fin de cuentas, incentivar que esos proyectos se puedan seguir desarrollando y puedan seguir creciendo. Luego ya iremos matizando pues, muchas más características concretas, muchas más normativas que van surgiendo, pero ante la primera pregunta que le surge a todo el mundo, sí, esta es una herramienta reconocida por Hacienda, legitimada y que solo hay que tomar las precauciones necesarias para hacerla correctamente. ¿Vale? Quien tuviera mucha prisa ya se va con la información necesaria. De aquí en adelante pasamos a hacer un poco la descripción general. ¿Vale? Para quienes no nos conozcáis, pues como adelantaba un poco Elena, ¿quiénes somos en Leighton? Somos una consultora orientada principalmente a I+D+I.
con presencia a nivel mundial, pues en casi todos los países europeos, yo diría que en todos los que tienen algún tipo de incentivo vinculado a la innovación, con una sede bastante importante también en Marruecos, en Casablanca, y luego al otro lado del Atlántico tenemos presencia en Estados Unidos y en Canadá. ¿Vale? Como veis, somos algo más de 3.000 empleados, de los cuales algo más de 400 estamos en España, y tenemos algo más de 40.000 clientes, de los cuales más o menos un 10%, tenemos unos 4.500 clientes activos a nivel nacional. La empresa tiene a día de hoy 27 años de experiencia y en España llevamos los 10 últimos años trabajando, empezando desde un equipo muy pequeñito para ese número que os he dicho ahora de algo más de 400, que nos permite ser líderes a nivel nacional en la mayoría de los incentivos que trabajamos. Presencia, pues yo digo que como lo que nos dedicamos a transmitir y ofrecer a nuestros clientes son servicios muchas veces intangibles, es el concepto servicio puro y duro, lo que muchas veces llamamos casi venta de humo, que al final tiene un soporte técnico muy importante detrás, pero que hay que transmitirlo. Creemos siempre que se trata de un servicio que funciona mucho mejor en cercanía, y esto es lo que nos ha hecho llegar a tener presencia pues, en todas estas ciudades que veis aquí, donde en todas tenemos mínimo un equipo comercial y un equipo técnico para dar apoyo a los clientes que están en cada zona. ¿Vale? Y en ningún momento hemos decidido que esto acabe aquí, sino que, como veis, en función de densidad, pues en zona norte hay tanto en Bilbao como en Gijón, aún estando razonablemente cerca. En Barcelona tenemos un Barcelona y en Girona que están razonablemente cerca, pero por la densidad de clientes merece la pena y probablemente se pueda seguir creciendo. ¿Cuáles son los principales servicios que ofrecemos? Y más que contarlo así, yo digo que todo el mundo de la innovación y del soporte a los proyectos de innovación ha ido evolucionando poco a poco y ha ido consiguiendo nuevos dispositivos y nuevos incentivos en función de las necesidades y las carencias que se iban detectando. Por así decirlo, lo que a todo el mundo le suena son las subvenciones, lo que llamaríamos las ayudas públicas, y vamos a decir que el criterio fue, oye, tenemos que incentivar a las empresas a que desarrollen proyectos y a que mejoren su capacidad competitiva, vamos a crear una serie de ayudas y vamos a destinarlas a estas empresas para que mejoren en sus proyectos. ¿Qué ocurría? Que se gastaba mucho en proyectos, en ayudas, pero no acababan de salir resultados de estos proyectos. De ahí entonces se pasó a decir bueno, pues vamos a financiar o vamos a dar algún tipo de incentivo a las empresas que sepamos que se han gastado ya el dinero en sus proyectos. Y entonces surgieron las deducciones, que al final es un derecho fiscal que se obtiene por haber desarrollado un proyecto con mayor o menor éxito. ¿Y cuál fue la conclusión? Que se empezaban a otorgar unos importes muy elevados en el ámbito de las deducciones, pero sin embargo no llegaban a salir los resultados. Y entonces por esa vía surge el apoyo mediante bonificación de seguridad social a los trabajadores dedicados directamente, y así, por así decirlo, incentivas la contratación y el crecimiento con nuevos trabajadores mejor formados. Luego surge el Patent Box, que es una herramienta que viene a validar los resultados y dice a quien esté explotando los resultados de sus proyectos le vamos a dar un premio, y lo que hace es conseguir una reducción de los ingresos que vienen por proyectos. Luego se ve que los proyectos a veces con la financiación pública no tienen suficiente y surge el tax list, que lo que nos permite es la incentivación mediante aportación de inversores privados o de empresas privadas para fomentar esos proyectos a cambio de conseguir estos derechos fiscales, ¿vale? Entonces vamos a decir que todo esto, que a veces nos parece que desde el mundo institucional se va gestionando de una forma aleatoria, tiene una trayectoria y tiene una serie de análisis que van haciendo que surjan diferentes incentivos, buscando en todo momento que puedan dar una respuesta adecuada a las necesidades que tienen las personas y los proyectos innovadores, ¿vale? De aquí en adelante, el guión que vamos a seguir es un poco este que podéis ver, ¿vale? La agenda del día, y sobre todo, para los que no lo tengáis muy cuantificado, más o menos en una media hora habremos hecho el recorrido por qué es el tax list, cómo funciona y qué podéis obtener a través de esta herramienta. Como os adelantaba antes, el tax list se trata de un incentivo fiscal basado en financiación privada, ¿vale? ¿Cuál es el origen? Surgió hace más de 15 años,
y se aplicó directamente a la construcción de buques. Esto a día de hoy todavía genera bastante revuelo, porque cuando hablas de cómo fue el tax lease en buques, tuvo algunas discordancias, ha tenido dos consultas, o llámalo dos idas y vueltas al Tribunal de la Haya para validar que realmente era una herramienta de financiación lícita y no una ayuda de Estado a una serie de proyectos, ya que se quejaron pues, armadores de buques de otros países. ¿Vale? La realidad es que al final a España le dieron la razón diciendo que esta herramienta era perfectamente legítima y que se podía utilizar sin ningún problema. ¿Qué tenemos dentro del tax lease? ¿Cuáles son las partes actuantes? Pues por un lado, voy a empezarlo de abajo arriba como aparece en esta presentación. La primera parte es el promotor. Lo primero que necesitamos son empresas que quieran desarrollar proyectos. ¿Y quiénes pueden ser promotores? Cualquier empresa que desarrolle proyectos de I+D+I. No depende del tamaño, no depende ni del tamaño de la empresa ni del tamaño del proyecto, aunque luego, vamos a decir, cada empresa, buscando un poco la rentabilidad, valora si le interesa o si no le interesa el retorno suficiente. ¿Vale? Normalmente en proyectos muy pequeños pues no acaba de compensar, pero como herramienta se podría aplicar a cualquier proyecto, independientemente de en qué disciplina estemos. Aquí no hay, como en el mundo de las ayudas, una serie de líneas estratégicas marcadas en las cuales hay prioridades. Es decir, aquí se trata de lo mismo que en las deducciones, analizar si mi proyecto es disruptivo y a qué nivel lo es, o simplemente si es una evolución o una mejora de productos o procesos que ya tenía en el pasado y ver qué gasto hay asociado. Y en función de los derechos de deducción que pueda generar, será mi operación de tax lease. ¿Cuál es la otra parte importante que tenemos que tener en cuenta en esta operación? Los inversores. Ya hemos dicho que lo que va a obtener este proyecto es financiación privada. Por lo tanto, ¿quiénes pueden ser inversores? Por defecto, siempre pensamos que esto es una actividad B2B, ¿vale? Dirigida directamente a empresas. Y es cierto que las empresas suelen ser los más destacados inversores, por el hecho de que cualquier empresa que tenga cuota positiva y no tenga una forma de reducir esa cuota de impuesto que tiene que pagar en el impuesto de sociedades, pues realmente podrá ser inversor en una operación de tax lease y ver reducido de esa manera lo que le toca pagar y consiguiendo una rentabilidad. Por otro lado, también es muy interesante para personas físicas que desarrollen actividad profesional. Como descripción habitual para vernos reflejados en los ejemplos, ¿quiénes suelen ser inversores como personas físicas? Pues lo que podemos concebir como autónomos, desde médicos, notarios, socios de empresas que al final son personas que facturan a esa empresa. Digo que tenemos muchos dentistas, abogados, ingenieros, arquitectos, ¿vale? Lo que tenemos considerado todos como profesiones independientes que realmente no están vinculados directamente a una empresa, sino que facturan por sus servicios, pues son los que van a poder aplicarse esta reducción en su IRPF. Y la forma de aplicarlo es muy parecida a cómo lo obtendremos en una empresa y luego os pondremos algunos ejemplos de cómo se puede hacer esto, ¿vale? ¿Cómo funciona? Porque esto no es directamente conseguir que un inversor desembolse y le dé el dinero a un proyecto y transferimos estos derechos fiscales, ¿vale? Para esto lo que tenemos es un vehículo que es una AIE, una agrupación de interés económico. Se trata de un vehículo fiscal que funciona en régimen de transparencia y que Hacienda pone a disposición solo de estas operaciones. Estas operaciones, como te he dicho antes, se puede utilizar para buques, para temas culturales, donde están espectáculos en vivo, películas, y para proyectos de I+D+I. Es más, si nos fijamos en el mundo cultural, en el mundo del cine, la mayor parte de las producciones que vemos a día de hoy, si nos fijamos, si aguantamos hasta el final de la película y vemos los créditos, o muchas veces incluso aparece al principio, aparece una producción realizada por, y aparece un nombre, el que le hayan querido poner a esta agrupación de interés económico, y detrás pone AIE. ¿Vale? Esto significa que han utilizado esta herramienta. ¿Qué sentido tiene que tanto cultura como I+D+I tengan este tipo de incentivo o tengan esta herramienta para poder mejorar sus resultados? Pues el criterio está basado en que ambas son actividades que suponen un esfuerzo económico inicial muy importante y cuyos resultados a la hora de explotarlo no están garantizados. En un proyecto de I+D, tú puedes hacer un esfuerzo muy destacado para conseguir desarrollar tu proyecto y sin embargo que no tenga éxito. Y el que no tenga éxito no significará que no hayas llegado a los resultados. Significa que igual
no has llegado en el momento adecuado del mercado, que el resultado no era exactamente el que esperabas y por lo tanto no lo puedes comercializar dentro de la línea que esperabas. Entonces, el retorno no está garantizado y lo mismo nos puede ocurrir con una producción cinematográfica o con un espectáculo en vivo como puede ser un concierto. La inversión la tienes que hacer de hacer todo el gasto, contratar los artistas, el éxito de taquilla no está garantizado. Por lo tanto, y sobre todo cuando está garantizado, llega a medio plazo. Por lo tanto, lo que se hace es incentivar que ese arranque, que ese inicio sea un poco más amable para este tipo de empresas. Entonces, como decíamos, existen las tres patas que constituyen esta operación. El promotor, que es el que desarrolla el proyecto, el inversor, que es el que busca una rentabilidad invirtiendo en el proyecto y haciendo de financiador, y la agrupación de interés económico, que es ese vehículo fiscal que nos permite transferir los derechos fiscales. ¿Qué se transfiere a través de la agrupación de interés económico? Que siempre es parte del secreto de por qué esta operación permite esta financiación y este rendimiento añadido para los inversores. Pues se transmite todo lo que se genera en la agrupación de interés económico, que vienen a ser derechos fiscales de deducción asociados al proyecto de I+D+I y una serie de pérdidas que el inversor refleja como ajustes extracontables, ¿vale? Por lo tanto, lo que conseguimos es una reducción de la base y una reducción de la cuota. ¿Qué es lo que está persiguiendo la empresa financiadora o la empresa inversora dentro de esta operación? Por defecto, todos creemos en el altruismo y en lo bonito que puede ser, pero la realidad es que el interés de los inversores normalmente está en la rentabilidad, ¿vale? Por eso surge el concepto inversor. ¿Cuáles son las características de esta rentabilidad? Pues solemos decir que es una rentabilidad elevada y a corto plazo. Puntualizando un poco más en qué consiste este elevada y a corto plazo, pues el elevada es que suele ser por encima del 20%, ¿vale? Depende de las fechas de inversión, del proyecto, de una serie de cosas, pero normalmente, bueno, sin duda, por encima del 20% y a corto plazo, porque la inversión que realizas, en este caso a lo largo del año 2024, la vas a ver recuperada mediante los derechos fiscales que obtienes en tu IRPF o en tu impuesto de sociedades. Por lo tanto, como muy tarde, a 25 de julio, tendrás aplicados esos derechos fiscales y habrás recuperado tu inversión, ¿vale? Hay pocas herramientas legitimadas por Hacienda y que sean legales que podamos utilizar para conseguir una rentabilidad superior a un 20% en medio año, ¿vale? Por lo tanto, creemos que sigue siendo muy interesante. Es cierto que quien conozca esta herramienta porque la ha utilizado o porque la ha visto o conocido en el pasado, probablemente diga, esto en el pasado tenía rentabilidades mucho más elevadas. Es cierto que se manejaron rentabilidades mucho más elevadas en el pasado, sin embargo, lo que hemos conseguido con diferentes sentencias, consultas vinculantes y regulaciones que han ido llegando desde la agencia tributaria es que la herramienta ahora sea mucho más robusta y mucho más segura, sobre todo para el lado del inversor, ¿vale? Por lo tanto, hemos perdido algo de rentabilidad, siendo aún así muy interesante, hemos ganado algo en seguridad que creo que es mucho más interesante desde el punto de vista inversor, porque la mayor parte de los inversores invierten o en productos que conocen perfectamente y que son conocedores de su volatilidad o no volatilidad. Sin embargo, en este caso tienen poco control sobre cuál es el proceso, sobre cuál es el proyecto. Por lo tanto, todas las medidas que vengan para otorgar garantías y otorgar seguridad, creo que son buenas, ¿vale? ¿Cuál es la forma de participar de los inversores? Los inversores entran en el capital de la agrupación de interés económico, es decir, compran participaciones de esta agrupación de interés económico. ¿Qué es lo que se consigue con esto? Pues, por un lado, que el que desarrolla el proyecto no vea diluido su capital, como ocurre en rondas de inversión para startups o cosas parecidas, pero al mismo tiempo que el inversor se vea impermeabilizado de cualquier problema que pueda surgir en la empresa o en el proyecto, ¿vale? Lo que ha hecho ha sido comprar participaciones de la agrupación de interés económico, que es una sociedad que se ha creado específicamente para este proyecto, que no tiene ningún tipo de actividad propia y que lo único que permite es transferir esos derechos fiscales. Por lo tanto, si el día, siendo exagerados con todo esto, 2 de enero, la empresa que ha desarrollado el proyecto decidiese cerrar,
los derechos fiscales del proyecto seguirían estando en la agrupación de interés económico y seguirían transfiriéndose a los inversores. Por otro lado, si el inversor, una vez visto los resultados del proyecto, dijera qué proyecto más interesante me gustaría tener parte del capital social de esta empresa, lo tendrá que hacer dirigiéndose directamente a la empresa que desarrolla el proyecto. No tendrá ningún derecho por haber participado en la agrupación de interés económico. Lo único que tendrá es un punto añadido de información de saber algo más del proyecto. ¿Vale? ¿Cómo se finaliza esta operación? Bueno, igual que hemos hecho una compra de participaciones, se hace una venta de estas participaciones. Este evento se realiza, tanto el de compra como el de venta, se eleva a público, se realiza en notaría, ¿vale? Y como os íbamos diciendo, en ese plazo que marcamos abajo de operación de entre 6 y 9 meses, lo que significa es que la mayor parte de los inversores realizan su aportación y realizan su vinculación a las agrupaciones de interés económico en los últimos meses del año, que claramente es cuando todas las empresas y todas las personas físicas saben con cierta precisión cuál va a ser su resultado del ejercicio, si van a dar un beneficio más alto, si van a tener unas retribuciones más elevadas y cuánto podrían pagar de impuestos y en función de eso hacer el cálculo de si les interesa o no les interesa participar en este tipo de actividades. ¿Vale? Por lo tanto, el resumen de esto es rentabilidad elevada, corto plazo y seguridad desde el punto de vista de que no te vinculas a esa tercera empresa que desarrolla el proyecto. Dicho esto, parece que todas las ventajas que habíamos comentado era para el lado del que desarrolla, del que invierte en el proyecto. Para el lado del que desarrolla el proyecto, esto tiene una seguridad elevada y, como decíamos, también tiene bastantes ventajas. ¿Cuáles pueden ser? Pues principalmente que consigue una financiación que no iba a conseguir por otra vía y que es razonablemente elevada y que lo hace en el corto plazo. En el corto plazo normalmente es una vez terminado el ejercicio y antes de lo que sería su impuesto de sociedades del año en curso, podrá tener esa monetización en el bolsillo, ¿vale? Por lo tanto, estaremos consiguiendo aportar financiación, sí que es cierto que a posteriori y una vez ejecutado el proyecto, pero les permite seguir avanzando con el proyecto para años futuros. Tanto el modelo de subvenciones como el de deducciones fiscales es más lento que este. Y si queremos comparar con la monetización de las deducciones para empresas que no pueden aplicarse sus derechos fiscales, es mucho más rápido. Estamos comparando el prácticamente medio año después de acabar el proyecto con casi 2 años después de terminar la anualidad del proyecto, ¿vale? Por lo tanto, conseguimos agilizar mucho ese proceso y que a la empresa desarrolladora le llegue bastante más rápido el dinero para seguir investigando y para seguir creciendo. ¿Cuál es el funcionamiento desde el punto de vista de este promotor, de este desarrollador de proyectos? Bueno, pues ellos van a realizar el proyecto como lo pensaban hacer, lo que pasa que lo realizan bajo subcontratación de la agrupación de interés económico, ¿vale? Por lo tanto, lo que están haciendo es ceder durante esa anualidad el proyecto a la AIE. ¿Y qué es lo que ocurre aquí y que suele llamar mucho la atención de los promotores? Mediante esa cesión estamos cediendo también la propiedad intelectual del proyecto de manera temporal. La estamos cediendo a la AIE. Esta es otra de las ventajas para el que desarrolla el proyecto. No se la estás cediendo al inversor, se la estás cediendo a la AIE, a una entidad que, como hemos dicho, no tiene ningún tipo de actividad, no va a realizar ningún tipo de explotación comercial, ni está preparada para ello, ni es su intención. Por lo tanto, estás cediendo temporalmente el activo y la propiedad intelectual de tu proyecto a una sociedad que te lo va a devolver en el, vamos a decir, corto, medio plazo, ¿vale? Porque una vez que termina la operación, esa venta de participaciones, esa venta de acciones que hemos dicho que realizan los inversores, el comprador es la empresa que desarrolla el proyecto, ¿vale? Y con eso lo que hace es recuperar el activo del proyecto, recuperar la propiedad intelectual y poder seguir trabajando con ella o explotarla si el proyecto está ya terminado, ¿vale? A cambio de esta cesión y de realizarlo bajo su contratación, ¿qué es lo que consigue? Decíamos, esa financiación en unas condiciones muy ventajosas, que es lo que permite que el proyecto crezca más rápido y avance. Y por último, saber que la va a recuperar en el corto plazo, como habíamos dicho. ¿Qué características tiene o qué funciones realiza dentro de todo este proceso la agrupación de interés económico? Decíamos, es ese intermediario que subcontrata el desarrollo a la empresa promotora y de esta manera lo que hace es generar todos los derechos fiscales en esta entidad. Esto es como cuando cualquier empresa lo que hace es subcontratar a alguien que le haga un desarrollo o que le ayude a diseñar un producto. Tú estás pagando
por ese desarrollo, por lo tanto, todo ese desarrollo y los derechos fiscales que genera serán tuyos, ¿vale? Pues en este caso, la AIE hace esa función, lo que pasa es que lo hace como mediador. Y al hacerlo como mediador y tener una serie de inversores, en función de la proporción que tiene cada uno de los inversores, transmitiremos esos derechos fiscales al inversor. ¿Qué tenemos? Decíamos, deducciones y el resultado negativo. Esto será lo que absorberá el inversor. Y entonces, con estas dos funciones, lo que conseguimos es que la AIE, con esa capilaridad que tiene, sea capaz de transmitir todos estos derechos y todas estas ventajas a los inversores, al mismo tiempo que desarrolla el proyecto de una forma normal y como lo habría hecho directamente para él, la empresa promotora. Queremos mostrar un nuevo esquema de cómo funciona el tax lease, donde tenemos, como veis, a esa agrupación de interés económico en medio entre la empresa promotora y la empresa inversora, ¿vale? Como decimos, la empresa promotora lo único que hace es acometer el proyecto como lo haría con normalidad y su finalidad es únicamente conseguir financiación, ¿vale? Es decir, aparte de conseguir el desarrollo de un proyecto, que ese es el prioritario, ¿vale? Nosotros, por así decirlo, cuando nos acercamos a una empresa, lo primero que identificamos es que tenga proyecto. Es más, vemos que tenga proyecto, desde nuestra área de gestión de la innovación identificamos si tiene beneficios o si no los tiene, si va a poder aplicarse sus derechos fiscales directamente y si los puede aplicar directamente, no le enrolamos en todo este movimiento de tax lease. Cuando esta empresa necesita financiación es cuando le planteamos toda esta vía, ¿vale? Por lo tanto, cuando antes caracterizábamos qué tipo de empresas pueden ser promotoras, podemos poner un punto añadido que es cualquier empresa que desarrolle proyectos de I+D o de innovación y además necesite financiación para hacerlo, ¿vale? O digamos que no va a tener un resultado positivo con el que recuperar los derechos fiscales que está generando. Esto nos ocurre en dos tipologías de empresas, o startups o empresas que están realizando una inversión muy fuerte en este momento y eso le hace no estar en beneficios, o empresas que aun teniendo beneficios generan derechos fiscales tan elevados que no los van a poder aplicar ni en el corto ni en el medio plazo. Y entonces les interesa aplicarse una parte y otra monetizarla por esta vía, ¿vale? En el lado de la empresa inversora, decíamos, su objetivo es conseguir una rentabilidad. Por lo tanto, lo que hace es una inversión que para ellos es una inversión meramente financiera. Podríamos llamarla inversión fiscal porque lo que consigue de retorno son derechos fiscales, pero bueno, lo consideraremos como una inversión financiera cualquiera. Y entre medias, como hemos visto, está la agrupación de interés económico, donde por seguir un poco el flujo de cómo funciona, lo que dice la agrupación de interés económico es, he encontrado una empresa que desarrolla un proyecto, dice, cédeme ese proyecto, a cambio yo busco inversión, te financio a ti el proyecto y una vez terminado el proyecto doy un retorno fiscal a las empresas inversoras, ¿vale? Por así decirlo, ese sería el flujo lógico que funciona dentro del proyecto. Intentando ver una foto de cuál es el timeline en el que se desarrolla esta operación, pues como os decíamos, lo primero es identificar a la empresa que desarrolla el proyecto, pero antes de eso, desde Layton en este caso, lo que hemos hecho ha sido crear una serie de agrupaciones de interés económico que de momento son un cascarón hueco que están esperando que le podamos asignar un proyecto, ¿vale? Y eso lo creamos a finales del año para que dé soporte a los proyectos del año siguiente. Así, estando constituidas desde, vamos a decir, antes del día 1 de enero, cualquier gasto que se ejecute en el proyecto, desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre, lo podemos asignar a esta agrupación de interés económico. Si las constituyésemos a mitad de año, solo nos permitiría hacerlo para los últimos 6 meses del año, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? En ese momento, identificar los proyectos, validar cuál va a ser su calificación de I+D o de innovación para asegurarnos de que van a generar los derechos fiscales necesarios y en ese momento asignarlos a la agrupación de interés económico. ¿Cuándo entran los inversores? Pues yo digo que normalmente los inversores a partir de mediados de año ya empiezan a saber cómo va a ir su año y empiezan a mostrar interés. Entonces lo que hacemos es compartir con ellos la parte contractual, que al fin de cuentas es una compraventa de participaciones, pero bueno, tiene que tener claro también el inversor cuál es su rol y cuáles son sus capacidades dentro de esta operación.
y en la parte final del año se realiza el desembolso de esta inversión. Si en algún momento habíais conocido esta operación, como os decía antes, en el pasado, tendríais claro que no era necesario realizar el total de la inversión antes de final de año, sino que se podía hacer bastante más adelante, consiguiendo en ese caso un retorno de la inversión elevadísimo, porque el tiempo de recuperación era mucho más cercano. En este caso, basado en sentencias y consultas del último ejercicio, lo que nos piden es que para consolidar esos derechos fiscales tiene que estar pagada, por así decirlo, la inversión. ¿Esto a dónde nos lleva? La sensación del inversor es la de, oye, yo tengo que desembolsar a final de año, todavía no tenemos todos los certificados y todas las validaciones que me justifiquen los derechos fiscales que voy a absorber. Efectivamente, está desembolsado, estará en una cuenta del promotor, pero sin embargo no estará todavía a disposición del inversor, ¿vale? Del promotor, perdón. El promotor tendrá acceso a estos desembolsos pautados de acuerdo con una serie de hitos que se van a ir cumpliendo, como es la obtención de un certificado ex ante que nos valida que el proyecto es I+D o innovación y la finalización de los gastos a lo largo del año, y un segundo hito en el que necesitamos un certificado ex post, es decir, una justificación de que efectivamente lo que se había dicho que se iba a hacer se ha hecho, que los gastos que se habían validado se han ejecutado correctamente, que se pase una auditoría de gastos de la agrupación de interés económico para validar que todos los gastos que están ahí son legítimos y que van a generarnos los derechos fiscales, tanto de pérdidas como de deducción que necesitamos, y por eso en ese momento podemos hacer la segunda parte del desembolso. Vale, veo que tenemos alguna pregunta, en este caso de Bárbara, de cómo afecta la creación de la AIE a la hora de solicitar ayudas públicas, nacionales o europeas. Vale, esto es perfectamente compatible, Bárbara. Lo que pasa que, como en cualquier derecho fiscal, cuando estamos analizando directamente unas deducciones, le preguntamos a la empresa, ¿ha tenido usted algún tipo de ayudas? Y efectivamente el dinero que no haya desembolsado la empresa directamente para el desarrollo del proyecto no le generará derechos fiscales. Todo el cálculo habitual es, mis derechos fiscales son lo que me he gastado quitando la parte que ha recibido de ayudas públicas. Pues en este caso, la compatibilidad con, te diría, la mayor parte de las ayudas, ¿vale? Hay un par de programas concretos con los que no es compatible la operación de tax list porque además lo marcan directamente en sus bases, pero con el resto de programas lo único que nos ocurre es que solo podremos incluir dentro de la operación de tax list los gastos que no forman parte de la base de la ayuda, ¿vale? No de la base, sino de la subvención recibida directamente. Es decir, el proyecto será el mismo, pero la parte subvencionada no nos generará derechos de monetización a través de la operación de tax list, igual que nos ocurriría en una deducción cualquiera, ¿vale? ¿Cómo avanza el proceso en el que estábamos en esta línea temporal para los inversores? Pues una vez que recibimos la justificación y ya hemos desembolsado el dinero a los promotores, lo que tenemos es, aparte de esos certificados, el certificado ex ante que hemos conseguido durante el año, que es un certificado que nos dice cuál va a ser la calificación, y además del que solicitamos un informe motivado del Ministerio para estar más seguros, y más en estas fechas recientes donde ha habido una sentencia del Tribunal Superior que lo que nos ha dicho es que Hacienda no cuestionará lo que haya dicho un informe motivado, ¿vale? A continuación tendremos un segundo certificado que se consigue a partir de la finalización del proyecto, a partir de diciembre, y un informe motivado asociado a ese proyecto. Tendremos una auditoría de gasto que nos valida todo lo que ha supuesto gasto dentro de la agrupación de interés económico, y aparte tendremos una nota legal que en nuestro caso lo hacemos con despachos especializados en temas de fiscalidad y que nos permiten saber exactamente que se ha seguido con todas las pautas necesarias para que la operación sea segura. Una vez terminado esto, el inversor aplica en su impuesto de sociedades los derechos fiscales gracias a unos certificados que emitimos de imputaciones donde se refleja cuáles han sido los derechos generados en el proyecto y, en función de su participación, cuáles le corresponden directamente como inversor. Y a continuación de esto procedemos a la venta de esas participaciones para salir de la operación y dejar de tener cualquier tipo de vinculación. El poco off the record que os diría
sobre esta operación y sobre cuáles son las garantías que puede haber. Yo lo primero que digo es, nosotros como Leighton no solo somos estructuradores, sino que históricamente, cuando todavía nosotros no estábamos estructurando, hemos sido inversores en proyectos de estas características, ¿vale? Y hemos ido viviendo también la evolución y a día de hoy seguimos siendo, vamos a decir, normalmente inversores de backup, vamos a llamarlo, es decir, si en algún proyecto es necesario completar parte de la inversión o si en algún proyecto necesitamos avanzar parte de la inversión por algún tipo de urgencia del promotor, solemos entrar ahí nosotros para intentar cubrirlo, ¿vale? Y para evitar que cualquier proyecto se quede sin inversión posible. Entonces, yo creo que esa es una de las mayores garantías que podemos dar. Nosotros al final conocemos la operación desde, vamos a decir, casi todos los puntos de vista, desde el punto de vista del estructurador, desde el punto de vista del inversor y en el lado de los proyectos, en el lado de los desarrolladores, yo digo que Leighton llega a esta operación como una necesidad demandada por sus desarrolladores, por empresas que llevan trabajando muchos años con nosotros y que nos dan garantías suficientes para poder incluir un proyecto dentro de esta actividad y transferir sus derechos fiscales. Por lo tanto, cualquier proyecto que entre dentro de una operación de tax lease que nosotros realicemos, estaremos muy tranquilos con las garantías que puede dar y con la seguridad de que el proyecto se va a ejecutar correctamente. Uy, perdón. ¿Cuáles son las principales ventajas desde el punto de vista de la empresa financiadora? ¿Vale? Pues, como decíamos antes, la rentabilidad, que es además a muy corto plazo, sobre todo la tranquilidad desde el punto de vista de que tenemos un marco legal que, base a certificados, en base a informes motivados y en base a consultas vinculantes, nos da mucha tranquilidad a la hora de aplicar este tipo de incentivo. Vale, veía que había alguna otra cuestión, pero era simplemente una anotación desde la cámara. Otro dato importante es que no existe un presupuesto máximo para esta inversión. Muchas veces, pues en función de los proyectos, en función de la tipología de ayudas, en función de las deducciones que podamos obtener, tenemos una serie de limitaciones marcadas. En este caso, no digo que tengamos capacidad infinita para los inversores, ¿vale? Porque está limitada a los derechos fiscales que generarán los proyectos que tengamos, pero no está limitada como tal la inversión que puede hacer. Es decir, si un inversor quiere invertir, voy a decir una burrada, 200 millones de euros, probablemente no tengamos capacidad para cubrirlo nosotros, pero entre diferentes estructuradores seguro que le damos capacidad. No tiene una limitación como puede ser en el ámbito de las deducciones, que está limitado a 1 o 3 millones en función de cuál es la característica concreta de I+D o de innovación de tus deducciones. No está limitado como en muchas ayudas donde los proyectos tienen que tener un volumen máximo o unos volúmenes mínimos. Entonces, en este caso no lo tenemos, por lo tanto, el inversor lo que analizamos es cuáles son sus necesidades, cuál es su capacidad de aplicación y en función de eso, cuál es la inversión que podrá realizar, ¿vale? No irá condicionado por nada más. Además, todos los proyectos que tenemos involucrados dentro de estas operaciones son proyectos muy alineados con la responsabilidad social corporativa de las empresas. ¿A qué nos referimos aquí? Pues que son proyectos orientados a vehículos eléctricos, vehículos verdes, a movilidad sostenible, a sistemas médicos, a alimentación animal. Entonces, cualquiera de estos proyectos, vamos a decir, es muy fácil transmitirlo a una junta de accionistas o a un consejo de dirección de por qué se puede o no se puede invertir aquí, cuando realmente dices, bueno, pues efectivamente está bastante alineado y además intentamos que los inversores estén razonablemente alineados con la inversión que se puede realizar. Veo que Isaac nos pregunta si se puede aplicar tax lease entre empresas vinculadas. Nosotros normalmente decimos que preferimos evitarlo. Realmente, si no consolidan, se podría aplicar, ¿vale? Pero creo que es más limpio hacerlo con empresas no vinculadas cuando no queremos levantar, por así decirlo, sospechas en Hacienda. ¿Qué es lo que nosotros solemos hacer cuando vienen, por así decirlo, un promotor y un inversor que tienen una vinculación, llamémosla societaria? Pues lo que intentamos es
que el promotor reciba otros inversores y que el inversor invierta en otros proyectos, ¿vale? Así las garantías y la independencia es bastante más elevada. Sin embargo, como os digo, no habría un problema claro siempre y cuando no consoliden. Cuando estás consolidando, lo que nos pide Hacienda es que esa transferencia de derechos fiscales se hace de forma automática en la consolidación. Por lo tanto, no es necesaria esta operación. ¿Vale? De ahí en adelante, bueno, hay pocas fórmulas directas que nos permitan conseguir un ahorro en el impuesto de sociedades o en nuestro IRPF, y en este caso lo hacemos por dos vías, porque como os decía, lo que absorbe el inversor son por un lado esas pérdidas, ese resultado negativo de la operación, que normalmente se han llamado siempre BINs e intentamos no catalogarlas como tal porque no computan como bases imponibles negativas, no tienen las limitaciones de las bases imponibles negativas y no entran en conflicto con las que ya pueda tener la empresa, sino que se reflejan como un ajuste extracontable. Entonces, pues bueno, nos gusta más transmitirlo como pérdidas o resultado negativo. Que por ese lado lo que conseguimos es una minoración de la base para el cálculo del impuesto y por otro lado, con la deducción lo que hacemos es una reducción de la cuota. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es aplicar dos palancas de reducción de impuesto. Entre las dos lo que se consigue es esa rentabilidad o respecto a la inversión realizada que supera ese 20% del que hablábamos. Y aparte, pues que estamos consiguiendo con esta operación desde el lado del inversor, aunque no sea rentabilidad pura, pues también estamos ayudando a potenciar la economía nacional y a que proyectos de innovación que se realizan en España puedan salir adelante, ¿vale? Por lo tanto, vamos a decir, ya no es solo la vertiente pura y duramente financiera, sino que, bueno, es más, nos está ocurriendo cada vez más, que hay inversores que lo que quieren es sentirse identificados con el proyecto, incluso llegar a tener un contacto más allá con la empresa que ha desarrollado el proyecto para poder darle seguimiento y poder saber algo más porque se implican en un proyecto que están financiando. Ya no es el voy a financiar, me da igual lo que sea, con tal de que me dé rentabilidad, sino que también el saber y el poder tener una vinculación mayor con estos proyectos. Cuando aplicamos todo esto, y os decía al principio, sobre todo en ese resumen rápido para quien tuviera que salir corriendo, en qué consistía y cómo está respaldado jurídicamente, pues efectivamente hay un marco legal con una serie de consultas vinculantes, con una serie de leyes, con una serie de reales decretos, que es lo que nos permite tener claro que esta operación se puede realizar sin ningún riesgo. Es más, en una presentación muy reciente de la Cámara realizada por otro de los asociados, asistió también un subdirector de inspección de Hacienda y hablaba de estas operaciones, lo comentó un poco de forma residual, pero lo que comentaba era que es una operación perfectamente legitimada por Hacienda siempre y cuando se hiciera bien. Y luego matizaba qué significaba hacerla bien. Pues en este caso se marcaba dos puntos muy claros. Uno, que el margen comercial de la operación fuera perfectamente justificable y dos, que los proyectos fueran reales. Veo que por aquí nos pregunta Laura si podemos descargar la presentación o podéis hacernosla llegar. Sin duda, una vez terminada la presentación os haremos llegar toda la documentación para que la tengáis, para que la podáis consultar, como os decía al principio, y podáis transmitirnos cualquier duda que os surja y podamos ampliar esa información. Os estaba comentando, lo que nos decía el subdirector de inspección era que efectivamente el margen comercial fuera perfectamente justificable y, por otro lado, que los proyectos fueran verdad. Claro, sigue siendo razonablemente ambiguo. ¿A qué se refieren con margen comercial? Pues el margen comercial es que si tengo un proyecto de 1 millón de euros, puedo transferir los derechos correspondientes a 1 millón de euros o decir, oye, como esto es una operación comercial, voy a darle un valor superior a mi proyecto a la hora de transferirlo a la agrupación de interés económico. Pues ese incremento tiene que estar perfectamente justificado. Desde Leyton, bajo recomendaciones de nuestro equipo de fiscalistas, hemos trabajado siempre con margen comercial cero, ¿vale? Que al fin de cuentas es donde Hacienda se siente más confortable porque no tienes que justificar si el margen es justo o es injusto, sino que directamente no lo has aplicado y únicamente estás transfiriendo los derechos fiscales que genera el proyecto. ¿En qué se basa este supuesto? En poder decir, ese proyecto
le podría poner un suplemento si lo estoy desarrollando para un tercero. Efectivamente, lo estoy desarrollando bajo su contratación de la agrupación de interés económico, pero para recuperarlo yo en el corto plazo. Por lo tanto, el proyecto lo estoy desarrollando internamente, no tiene sentido que le ponga un margen comercial, ¿vale? Entonces, ese margen comercial cero es donde Hacienda cierra los ojos y dice, vale, en esta parte estoy confortable. Y la segunda parte, que era la realidad de los proyectos, aquí yo parto de que puede haber errores, puede suceder lo que suceda, pero que ninguna empresa se dedica a incluir proyectos que no existan o proyectos falsos, pueden tener mayor o menor éxito dentro de esta operación. En nuestro caso, como os decía, además apostamos por proyectos con los que estamos muy tranquilos, que conocemos de hace tiempo, esas empresas que sabemos cuál ha sido su capacidad de gasto, cuál la van a ejecutar durante el año, que tenemos certificados e informes motivados en el pasado y, sin embargo, estas empresas lo que necesitaban era poder monetizar sus derechos fiscales. Por lo tanto, efectivamente, dormimos muy tranquilos sabiendo que los proyectos que incluimos dentro de una agrupación de interés económico pues van a ser sin ningún problema. Tenemos otra pregunta que es ¿cuáles son los timings de cobro del promotor? ¿Hasta qué porcentaje se puede llegar en caso de investigación? Por ejemplo, un proyecto de año natural y 1 millón de euros de presupuesto, ¿vale? En respuesta a esto, el timing para el promotor a la hora de cobrar. Tenemos dos hitos marcados. Uno es una vez terminada la ejecución del proyecto, es decir, y esto suele ser, yo diría, entre la última semana de diciembre, primeros 15 días de enero, ¿vale? Ahí tenemos un primer hito donde establecemos un porcentaje de desembolso y el segundo hito va vinculado a la consecución de el certificado ex post. Efectivamente, no esperamos al informe motivado, ya que tenemos un informe motivado ex ante y damos por hecho que el segundo saldrá. Si hubiera que hacer alguna regularización, se hará a futuro, pero con el informe, con el certificado ex post. ¿Eso qué significa? Que más o menos entre abril, como muy tarde, mayo, conseguimos que el desembolso completo de las cantidades acordadas con el desarrollador los podamos tener antes de seguro antes de junio, ¿vale? Es decir, entre abril y mayo hemos completado esa segunda parte de la inversión. Me preguntabas también por cuáles son los porcentajes de financiación que puede conseguir un promotor para un proyecto de investigación y desarrollo. Depende también, porque esto condiciona los márgenes que tiene la operación y las cantidades que se pueden otorgar al financiador, bueno, al financiador no, al que desarrolla el proyecto en este caso, pero ponías el ejemplo de un proyecto de 1 millón de euros, normalmente está en torno al 30% o incluso un poco más la financiación que consigue en este caso el promotor. ¿En qué se basa este cálculo? Pues normalmente en que como promotor, y decía, en el caso, por ejemplo, de los promotores con los que trabajamos habitualmente, vienen consiguiendo deducciones por valores ya elevados con su certificado y su informe motivado en el pasado, y en este momento están consiguiendo una deducción en el 25%, que es la base de los proyectos de investigación y desarrollo. Por lo tanto, lo que conseguimos es que tengan una financiación superior a lo que sería la deducción que van a poder aplicar. A medida que el proyecto crece mucho en los presupuestos, nos podemos permitir subir algo esa financiación, porque al final los márgenes que deja la operación son más elevados. ¿Y qué aportamos desde Leighton a estas operaciones? Pues bueno, la realidad es que lo que tenemos es una gran experiencia en el mundo de I+D+I, por lo tanto yo digo que somos un poco contrarios a cómo ha funcionado la estructuración hasta ahora, donde lo que se han acercado es empresas del sector más financiero que tenían una alta capacidad económica y alta capacidad de conseguir inversores y están buscando proyectos. En nuestro caso, lo que tenemos es proyectos y clientes que desarrollan proyectos de forma más o menos continua, y como servicio a estos clientes hemos desarrollado esta operación. Por lo tanto, ¿qué nos permite ser la empresa que gestiona la parte de innovación, la identificación, la justificación, todas las certificaciones, los informes motivados y al mismo tiempo el estructurador y, como os decía, en algunos casos incluso inversor? Por lo tanto, nos permite tener una visión muy completa de cómo funciona la operación y tener un control de todo el proceso. Por otro lado, en las áreas en las que tenemos más limitación, como puede ser área legal, mercantil, de parte societaria y de parte fiscal, lo que hacemos es apoyarnos en despachos de primer nivel
además que vienen realizando operaciones de tax lease desde el pasado, y esto les permite estar vinculados al conocimiento de todas las sentencias y todas las consultas que se van realizando, y así las vamos aplicando. Yo digo que una de nuestras virtudes es probablemente no ser la empresa más rentable o la que más retorno da ni a financiador ni a promotor en estas operaciones, pero sí intentamos ser la más segura o una de las más seguras. ¿Por qué? Porque volamos siempre por debajo de cualquier limitación que nos pueda poner Hacienda a la hora de analizar estas operaciones. Y con eso lo que transmitimos es pues mucha seguridad, sobre todo, en nuestro caso, a los inversores, que son esas empresas o esas personas que no conocen realmente cómo se desarrolla la operación y no necesitan conocerla, pero necesitan fiarse. Y poco más que contaros. Lo que sí me gustaría ahora es recibir las preguntas, cuestiones que pueda haber para valorar y poder aportaros un poco de luz sobre cuestiones que hayan quedado. Pues sí, Carlos, sí que tenemos alguna pregunta adicional que lanzaros. Sí. La primera, ¿cuáles son los mínimos para ser inversor? Vale, normalmente nosotros lo cuantificamos también por el volumen que tenemos de proyectos, porque la mayor parte de nuestros proyectos son de presupuesto bastante elevado. ¿Qué es lo que intentamos evitar? Que en un proyecto haya 25 inversores que al final de cuentas los tenemos que poner de acuerdo para gestionar toda la operación. Entonces, desde el punto de vista de empresa, buscamos empresas que estén dando un beneficio mínimo o que vayan a dar un beneficio mínimo en este ejercicio de 500.000 euros, ¿vale? Y desde el punto de vista de personas físicas, buscamos personas físicas que hayan tenido unos rendimientos mínimos de 150.000 euros, ¿vale? Y con esto también lo que conseguimos en el caso de las personas físicas es que el ahorro, sobre todo desde el punto de vista de base, se aplique en el tramo más elevado de IRPF y así la rentabilidad pueda ser más interesante. Muy bien. ¿Y qué tipo de proyectos que pueden ser promotores y presupuestos de esos proyectos? No sé si he formulado bien la pregunta, Sí, sí, disculpa. sí, yo creo que entiendo un poco a qué se refieren. Como tipología de proyectos, comentaba antes que cualquier proyecto, siempre que encaje en las definiciones de I+D o de innovación, nos va a cuadrar para poder encajarlo porque genera derechos fiscales, y como presupuesto mínimo de esos proyectos, normalmente estamos hablando, pues para proyectos de I+D puede ser un poco más bajo porque los derechos fiscales que generan son más elevados, entonces en torno a partir de 350, 400.000 euros tendrá sentido para un proyecto de I+D, a partir de $500.000 tendrá sentido un proyecto de innovación tecnológica para incluirlo dentro de esta operación, pero también por el retorno que ofrece al financiador. Es decir, el financiador también necesita unos mínimos para meterse dentro de esta operación, para ceder su propiedad intelectual y, vamos a decir, entrar en esta parte burocrática que le compense. Es decir, nadie se mete por, vamos a decir, 10.000 euros a una operación de estas. Muy bien. Otra pregunta que se nos lanza a través del chat es, ¿en el IRPF deduce sobre la parte del impuesto nacional y la autonómica o solo sobre la nacional? Sobre la suma de las dos. Es decir, vamos a decir, los tramos de IRPF, que además a nivel nacional son una locura porque varían en función de cada autonomía y además los límites también van cambiando, pero deduces sobre vamos a decir, lo que sería el sumatorio correspondiente a tu comunidad autónoma de los dos tramos, del nacional y del autonómico. ¿Y quién asume los costes legales, Carlos? Vale, esto es una de las cosas que no he comentado y que suele ser una pregunta bastante habitual tanto de inversores como de promotores. Todos los costes de la operación se costean desde la agrupación de interés económico. Esto significa no hay una factura de honorarios ni que vaya al inversor ni que vaya al promotor, ¿vale? En este caso, todos los costes, es decir, los costes de servicios legales y fiscales, los costes de constitución de la agrupación de interés económico, los de certificación, los propios nuestros de consultoría, los de notarías asociados a esas vamos a decir, esa compra-venta de participaciones que hay que realizar. Todo eso se paga desde la agrupación de interés económico, no suponiendo un coste extra
para ninguno de los participantes. Por lo tanto, cuando a un financiador, como decíamos en el caso anterior, le decimos que le podemos dar un 30%, ese 30% es para ellos. Cuando a un inversor le decimos que le podemos dar un 25%, ese 25% es para ellos. No hay aparte un fee que Leighton emita como estructurador ni que les llegue de ningún otro lado. Muy interesante. ¿Y qué garantías hay en la rentabilidad? Vale. Las garantías en la rentabilidad, yo diría, son totales, es decir, siempre que el proyecto se ejecute, y eso lo sabemos antes de final de año, porque nosotros hacemos el seguimiento de los proyectos, tendremos claro que esa rentabilidad se la vamos a poder ofrecer al inversor. Me pongo en el caso extremo de que una vez realizada toda la justificación y toda la auditoría, hubiera una disminución del gasto o de la calificación. Entonces, esto lo que nos llevaría es a necesitar menos inversión para ese proyecto y entonces lo que haríamos sería lo más rápido posible transmitir a los inversores el no ha sido necesario, vamos a decir, el 100% de vuestra inversión, haríamos la devolución parcial de la inversión que no necesitamos y daríamos la rentabilidad garantizada sobre la inversión utilizada. Correcto. La aportación que realiza el inversor, lleva descontada la rentabilidad. La pregunta es... La aportación, la tenemos en el chat. La aportación Sí. que realiza el inversor, ¿lleva descontada la rentabilidad? No sé si entiendo exactamente la pregunta, pero explico un poco Venga. cómo funciona. Es decir, un inversor que quiere realizar una inversión de 100.000 euros y al que le planteamos una rentabilidad del 25%, necesitamos que realice el desembolso de esos 100.000 euros y efectivamente lo que conseguirá es un ahorro en su impuesto de sociedades por valor de 125.000 euros. Estos 125.000 euros se consiguen parte en la reducción de base, parte en la reducción de cuota. Y si es aquí la pregunta, sí es importante remarcar que esa rentabilidad que consigue el inversor tributa. ¿Vale? Es una de las últimas consultas vinculantes de Hacienda, lo que nos dice es que quiere ver reflejado esto en las cuentas del inversor como ingreso financiero. ¿Vale? La lógica nos habría llevado a decir que esto es un ingreso fiscal porque es un menos pago de impuestos. Sin embargo, lo que quieren es que se refleje como ingreso financiero, que el ingreso financiero sí tributa, mientras que un ingreso fiscal no lo haría. Correcto. Pues muchas gracias, Carlos. Creo que hemos dado respuesta a todas las preguntas. Os facilitaremos el enlace a la grabación y el contacto, por supuesto, de Leighton por si queréis aclarar alguna otra duda o solicitarles efectivamente la presentación. La van a mandar ellos directamente, o sea que su equipo seguro que está encantado de poder atenderos en cualquier consulta y facilitaros cualquier información adicional. Aprovecho también para recordar a aquellos que aún no sois socios que podemos ayudaros a alcanzar vuestros objetivos, compartiendo con otras empresas pues, vuestras soluciones, vuestras herramientas y organizando juntos pues, este tipo de encuentros. Gracias a todos por acompañarnos y os esperamos en próximas sesiones. De nuevo, gracias a Leighton, gracias Carlos por iluminarnos en este tema. Ha sido muy interesante. Gracias, Carlos. Nada, gracias a ti, Elena. Gracias a todos y damos por finalizada esta interesantísima sesión y nos vemos pronto en próximos eventos que siempre estamos atentos a temas de actualidad, económicos, de fiscales, de innovación como este y necesitamos de vosotros, de vuestro expertise, de vuestros conocimientos, de las empresas que aportan valor al tejido empresarial madrileño y seguiremos estando con todos vosotros. Así que muchas gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. A ti.